Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Les saluda Kaylin Delgadillo en un programa más de los investigadores médicos. Queremos darles la bienvenida y por supuesto invitarlos a que ustedes se informen con nosotros en este programa súper especial. Hoy nos trasladamos hasta Estelí para hablar de temas de mucho interés, así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero dar la bienvenida al doctor Ulises Narváez Varga. Él es otorrinolaringólogo. Vamos a hablar de esta especialidad. ¿Qué patología ve con recurrencia, doctor? Bienvenido, un placer estar con usted. Buenos días, Kaylin, mucho gusto. Igualmente para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Así es, y hablar de estos temas que no conocemos mucho. Otorrino, ¿qué ven, doctor? ¿Qué patología ve con mayor recurrencia en ese consultorio? Cuéntenos un poco. Bueno, la verdad que son patologías que no son muy conocidas, pues porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de BPH, prácticamente solo nos referimos al BPH de transmisión sexual que tiene que ver con los aparatos femeninos y masculinos del hombre y la mujer. Pero también existe el BPH en la cavidad oral y peor aún el BPH en las cuerdas vocales, en la laringe, que es un tema bastante desconocido, no es tan frecuente, pero tampoco llega a ser tan infrecuente como para no hablar de él. También las vías de transmisión más comunes son la de transmisión sexual y desgraciadamente la vía perinatal, en los niños. Entonces es un tema bastante desconocido que existe en nuestro país. Y también otro de las patologías en las que nosotros usamos Limtox es una infección prácticamente crónica que es debida a la bacteria de la Klebsiella rhinoescleromatis, que es una enfermedad llamada rinoescleroma, o si avanza a la laringe, coge el nombre de escleroma respiratorio. Entonces esas son las dos patologías en las que más nosotros vemos este tipo o tratamos este tipo de medicamento, en el cual hemos venido viendo que sí responde favorablemente. Y qué bueno, doctor, tener este espacio justamente para abordar, ¿verdad? Divulgar estos temas que muy poco se hablan, pero como usted bien lo menciona, son importantes hablarlo. Y hablando un poco del BPH, doctor, cuando existe un diagnóstico ya por nuestra ginecóloga, por nuestro ginecólogo, ¿cómo podemos descartar que también no podamos presentar este problema, verdad? De hecho, parte del protocolo de muchos ginecólogos y urólogos es que cuando el paciente es diagnosticado con BPH en sus aparatos reproductores, visiten al otorrinolaringólogo para descartar que tengan BPH en la cavidad oral o en la laringe. ¿Cómo es el diagnóstico, doctor, en este caso? En este caso nosotros hacemos una revisión directa, visual obviamente, y también hacemos una nasofibroscopía, que esa es introducir una cámara endoscópica por la nariz, en la cual nosotros visualizamos perfectamente las cuerdas vocales, y si vemos alguna lesión sugerente, entonces realizamos biopsia. Doctor, siempre está aliado con ya el diagnóstico real, ¿verdad? Por un ginecólogo. No necesariamente. Y muchos de los papilomas que se encuentran en la cavidad oral, no son necesariamente virus del papiloma humano de transmisión sexual, sino que está más relacionado con la verruga vulgar. ¿Cuál es la verruga vulgar, doctor? La verruga vulgar es la que comúnmente nosotros le decimos ojo de pescado, que aparece en la piel. Esa que es como un granito, como un lunar hipertrófico. Esa es el BPH o la verruga vulgar. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano de estas patologías, doctor? Obviamente me llama la atención saber que si no tenés el diagnóstico del virus del papiloma humano por tu ginecóloga, también podrías ya estar presentándolo sin tener un diagnóstico. Bueno, la ventaja es que, por ejemplo, cuando es laringio, el diagnóstico es rápido, porque como se aloja principalmente en las cuerdas vocales hay una parte en el epitelio donde cambia el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que es el respiratorio, hacia un epitelio que es el epitelio digestivo, que es diferente, que es estratificado plano no queratinizado, es un epitelio más fuerte. En ese transcurso del cambio en las cuerdas vocales es donde generalmente más se da la infección por BPH, porque es un poquito más sensible a la introducción del virus. Entonces, cuando aparecen las cuerdas vocales, el primer síntoma que produce el paciente, el primero, es disfonía o ronquera. Entonces, el paciente no tiene ningún otro síntoma, tal vez la lesión es muy pequeña, pero el cuadro de disfonía es muy marcado. Por lo tanto, el diagnóstico casi siempre se hace rápido, cuando es laringio. Y cuando es en la cavidad oral, pues como es la cavidad oral, uno siempre está tocándose la boca, la lengua, aquí que allá. Cuando el paciente se siente algo raro, inmediatamente una pelotita rara, él llega inmediatamente y ahí se ve.
la verruga. Doctores, los riesgos a los que nos sometemos cuando no tenemos un tratamiento, cuando no visitamos al especialista para ser tratados. Cuando el BPH laringio avanza, vale decir que no tiene un tratamiento efectivo idóneo que diga esto va a eliminar el BPH laringio, porque no existe, desgraciadamente, hasta el momento. Él puede seguir desarrollándose y multiplicándose en dependencia de los serotipos que se encuentran presentes, o si es un serotipo un poco más virulento, o hay dos posibles complicaciones. Una es que crezca lo suficiente y obstruya la vía aérea y el paciente presente estridor y tenga que hacerse una cirugía de emergencia, que es una traqueostomía, para que él pueda respirar. O la otra, que tampoco es buena para nada, es que se malignice y entonces pasa de BPH a un carcinoma epidermoide. Doctor, ¿en qué momento deberíamos de ser tratados? Usted hablaba de que no siempre presenta síntomas, ¿verdad? Y estos riesgos a los que nos sometemos cuando tenemos este BPH y no nos estamos controlando. ¿Cuándo deberíamos de ir nosotros a un otorrinolaringólogo, doctor? Primero, como dije, pues cuando el paciente tenga un diagnóstico tanto por urología o por ginecología, siempre hay que acudir. Y la segunda, que obviamente cuando una disfonía pase más de 15 días y pasó la gripe y el paciente sigue ronco, o el paciente está ronco y no sabe por qué, hay que acudir inmediatamente. O cuando se sienta cualquier situación, una pelotita en la lengua, en la garganta, o se mire en el espejo a una lesión en el paladar blando o cualquier cosita, hay que acudir inmediatamente. Y si hablamos de los tratamientos y quizás esas limitaciones que usted indicaba, ¿verdad? Contarnos un poco acerca de su experiencia con el tratamiento en esta patología específica. Bueno, nosotros hemos utilizado el IMTO como coayudante. Como sabemos, el IMTO pues, ayuda en la regeneración celular, reduce el estrés oxidativo, reduce la exposición de radicales libres en las células. Y obviamente el BPH es una infección que se pone en la base del epitelio y de ahí comienza un crecimiento exofítico acelerado, similar bastante con el carcinoma. Entonces, ese ciclo descontrolado que produce el virus, al tener tratamiento y con el coayudante, ayuda a que ese ciclo se controle mejor. Al aumentar, por supuesto, el sistema inmune, como lo hace también el IMTOX, también ayuda al paciente a que se ataque mejor el virus, se controle y se mantenga reducido para que no presente mayores presiones. Porque al final el BPH pues, es un virus que es ADN y que pues, aunque logremos controlarlo y mantenerlo al margen, no logramos eliminarlo por completo. Siempre se encuentra basal ahí latente. Pero el IMTOX nos ayuda un montón en ese sentido. Doctor, hemos hablado en el enfoque, ¿verdad?, ya de adultos, cuando el contagio es por relaciones sexuales. ¿Qué pasa en menores, doctor? ¿Se da esta patología en menores? Sí, desgraciadamente en niños. Se da por un contacto vía perinatal, o sea, al momento de nacer el niño, tienen que haber muchas cosas que se vayan del momento. El paciente tiene que tener predisposición genética a padecer BPH. La madre tiene que tener BPH activo al momento del parto y el niño tiene que nacer vía vaginal. Esas tres cosas se tienen que dar para que el niño al momento del parto se exponga al virus y más o menos tarda entre 8 y 10 meses en comenzar a producir síntomas. Entonces los síntomas que produce son que el niño llora, pero no hace ruido, un llanto sordo. Que el niño le da crisis de que se ahoga, de disnea. Y a veces lo tratan como hiperactividad bronquial, como bronquitis, como esto, con lo otro. Y allá al año, más o menos, el pacientito entonces lo mandan con un otorrino y pum, se hace el diagnóstico. Terrible, darse cuenta que también los menores no están aislados a esta patología. Si estás embarazada, tenés el virus del papiloma activo, quédate pendiente a este siguiente bloque porque vamos a seguir desarrollando estas dudas, así que ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.
LYMPTOX es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. LYMPTOX es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estenosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. LYMPTOX es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de LYMPTOX podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente, tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, LYMPTOX es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Gracias por continuar con nosotros. Ahí estamos un poquito, doctor, aprendiendo justamente de este tipo de patologías, de esta especialidad. Hablábamos del caso de niños, ¿verdad? En el contagio. ¿Cómo puede una mamá que sabe que tiene ya activo el virus del papiloma humano avanzar, ¿verdad? Para este diagnóstico temprano en su menor. Sí, como te digo, al final es una labor que le corresponde a los pediatras, porque al no ser una enfermedad tan frecuente, cuesta pensar a priori de que es papiloma, pues. ¿Ya? Pero sí a veces a las embarazadas, por ejemplo, que han tenido papiloma, se les orienta de que si el niño va por parto vaginal, cuando el niño presenta algún tipo de de patologías o de síntomas, entonces hay que acudir con el otorrino. Doctor, casos, queremos conocer casos específicos que usted ha tratado y obviamente la mejora que ha visto en sus pacientes. Cuéntenos un poco. Bueno, la verdad que yo conocí LYMPTOX hace como unos 3 años y hace más o menos año y medio nosotros tuvimos un pacientito de varón de más o menos 45 años de edad, procedente de Costa Rica, que comenzó a presentar disfonía progresiva, o sea, ronquera. Comenzó a presentar disfonía, no mejoraba, le daban tratamiento para esto, le daban para la tos, le daban para el reflujo, le daban para lo otro, jamás mejoró. Le hicimos una nasofibroscopía, observamos una lesión en la cuerda vocal derecha, le tomamos una biopsia y la biopsia arrojó que era BPH. Entonces, bueno, se le explicó al paciente que el virus del papiloma humano pues, es una enfermedad que es recurrente, que no hay un tratamiento específico para eliminarla, entonces que íbamos a probar con un tratamiento, con una cirugía, por supuesto, con un agente biológico y con un par de coayudantes. Entonces operamos al paciente, extrajimos toda la lesión, introducimos intralesionalmente bevacizumab, que es un agente biológico muy bueno, y como tratamientos coayudantes usamos LYMPTOX, un sobrecito diario por 2 meses. Y la vacuna y otros coayudantes, incluso usamos Cevilat también, para estimular su sistema inmune. Eso se hizo con el paciente y pues gracias a Dios ya año y medio de evolución del paciente no ha tenido recidiva de la enfermedad. Entonces todo el combo y el uso del LYMPTOX nos resultó muy favorable, porque en estos casos el BPH es una enfermedad laringea, es una enfermedad que a veces hay que meter al paciente cada 2 meses a operar. A limpiar la cuerda vocal, se limpia una, al mes se limpia la otra cuerda vocal, en lo que espera que vuelva a crecer para no volver a cerrar la vía aérea, se vuelve a operar. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido pacientitos de 4 años, cuando yo hice la residencia en el hospital en Fonseca, que habían tenido 70 intervenciones. ¿Usted sabe lo que es 70 intervenciones y usar tubito de traqueostomía? Eso es triste, eso es malo, malísimo. Y qué bueno encontrar, doctor, justamente estas nuevas oportunidades de tratamiento que vienen a abonar también a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Usted bien lo deja claro, ¿verdad? 70 intervenciones
que vienen a afectar también la condición y la depresión que puede generar también en los pacientes. Sí, en los padres, principalmente en estos casos, porque se sienten culpables, o porque al final fue una infección que transmitieron ellos. Y sí, yo lo uso prácticamente en todos los tratamientos que utilizo de pH, lo utilizo como coayudante. Y también en la patología que les dije, que era rinoescleroma, que es otra patología rarísima, que no tiene tratamiento específico. Doctor, antes de continuar, ¿verdad?, con esta nueva patología que vamos a estar abordando, ¿qué diferencias ha logrado usted observar cuando utiliza como coadyuvante, ¿verdad?, Lintox y Sevilat, y en las que probablemente no tuvo este tratamiento, ¿verdad? Pues la verdad que en los que lo he logrado utilizar han tenido mucha menos recidiva, y en algunos casos no han tenido recibida por completo, entonces sí se siente la diferencia. Qué bueno, doctor, y escucharlo también de usted, ¿verdad?, este especialista comprometido en llevar estos tratamientos que vienen a abonar a mejorar la condición de estas patologías. Cuéntenos un poco acerca del rinoescleroma. ¿De qué patología es esta, doctor? El rinoescleroma es una infección causada por una bacteria que se llama Klebsiella rhinoescleromatis. Esta es una enfermedad, es una bacteria que solamente afecta al humano. Es prácticamente familia de la lepra. Son infecciones raras que no se conoce bien su mecanismo de transmisión. Rarísima. Yo aquí en todo el norte apenas he diagnosticado como unos 8 o 10 pacientes. ¿Quiénes tienen factores de riesgo, doctor, de esta patología? Es que no se conoce bien. Tiene que tener una predisposición genética principalmente a padecerla. Y obviamente alteraciones inmunológicas. ¿El diagnóstico de esta patología? El diagnóstico se hace mediante biopsia o mediante cultivo. Entonces, si usted cultiva y le aparece la bacteria, sí o sí lo tiene porque solo crece en el humano. Y cuando lo tiene el humano, está pegado con la infección. O en una biopsia se aparecen unas que se llaman células de Miculis, y entonces ahí da positivo para el tratamiento. Doctor, ¿es contagiosa esta enfermedad? Sí, pero es muy poco contagiosa. O sea, aquí podemos estar todos en el set expuestos a ella y no pasa nada. O sea, desgraciadamente no se conoce muy bien el mecanismo de transmisión. Sí sabemos que es respiratorio, por contacto, pero no. Más que todo nosotros lo asociamos a un factor hereditario, una predisposición genética. Doctora, complicaciones de esta patología, cuéntenos un poco porque en realidad no la conocemos mucho. Como les dije, es parecida a la lepra. Entonces es una infección crónica de las fosas nasales que va destruyendo todo el tejido dentro de la fosa nasal, con mucha costra, con mucha infección, con mucho mal olor, y desaparece el tabique, y desaparecen los cornetes, y a veces avanza hasta la nasofaringe, y puede llegar a la laringe. Y cuando llega a la laringe ya se llama como escleroma respiratorio y obstruye la vía respiratoria del paciente y tiene que volver a usar traqueostomía. Son enfermedades degenerativas bastante intensas. Son raras, pero bueno, el tratamiento es antibiótico-terapia hasta por 2 años y tratamientos para elevar su sistema inmune y mejorar todos los tratamientos como el Lintox, que ayudan a mejorar la regeneración celular, obviamente que ayuda para evitar el deterioro que vaya generando la infección. ¿Qué edad de paciente? Cuéntenos un poco, descríbanos el caso. La mayoría de los pacientes andan por encima de los 45 años. Las personas mayores. Sí. El tratamiento, ver la mejora del Lintox, doctor, cuéntenos un poco de la experiencia a la hora del tratamiento. Pues yo tengo como unos 3 pacientitos en los que los he tenido ya casi 1 año con tratamiento y ellos refieren mejorar los síntomas o disminuir la frecuencia de costra cuando usan el Lintox. Maravilloso poder encontrar sin duda estas opciones, ¿verdad?, de tratamiento, doctor, cuando sabemos que no es una patología muy frecuente, que hay limitaciones en el tratamiento, ¿verdad?, y en el manejo como tal de la patología. Recomendaciones para todos nuestros amigos televidentes, doctor, de su parte. Nada, que obviamente siempre que tengan alguna patología similar a las que acabo de mencionar, tienen que acudir inmediatamente con el otorrinolaringólogo, el especialista que los puede atender, porque a veces son enfermedades que son muy desconocidas para la mayoría de la población o de algunos médicos. Doctor, vamos a conocer qué es el Lintox, el Sevilat, cómo es que actúa. ¿Solo actúa en esta patología? ¿Puede ayudarme a mí en otras patologías? No le cambie porque al regresar estaremos con la doctora Gabriela Miranda y hablaremos un poco de estos productos. Ya volvemos.
más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial desde Estelí. También quiero dar la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, que estará con nosotros dando su aporte a esta entrevista y a estas patologías no tan frecuentes y un poco extrañas, ¿verdad? No todos conocíamos o teníamos la oportunidad de hablar de estas patologías. Qué bueno que existan estos espacios, doctora, para justamente hablar de estas enfermedades. Bienvenida. Gracias, Kaylin. Pues sí, es de verdad muy bueno que existan estos espacios porque, como bien lo decías anteriormente, hablamos mucho del VPH y hablamos de cómo es la infección, cómo afecta a las mujeres, cómo afecta a los hombres, pero no abarcamos todos los tipos de virus que pueden llegar a existir de VPH. Y el día de hoy pues tenemos una oportunidad más de aprender qué otros tipos de padecimientos llegamos a padecer con este virus. Además de este tipo de infecciones, ¿verdad? De estas patologías de los otorrinolaringólogos que ellos atienden, que tampoco son tan conocidas, pero que necesita el pueblo conocimiento sobre eso. Divulgar de estos temas, de estas especialidades también, que no tenemos la oportunidad justamente de hablarla. Hablábamos, doctor, acerca del Lintox, esos beneficios que usted viene observando, ¿verdad?, en el tratamiento de sus pacientes con estas enfermedades. Así es, sí, como les decía, la parte que tiene que mejorar la regeneración celular, la disminución de los radicales libres, eso obviamente mejora un montón en el tratamiento con VPH, porque obviamente mejora el ciclo celular descontrolado que se presenta, mejorando por supuesto la clínica del paciente. Conozcamos un poco del Lintox, doctora. ¿Qué es el Lintox? Lintox es un conjugado de biomoléculas que está compuesto en su mayoría por polifenoles. Los polifenoles son las moléculas, en este caso, que van a actuar sobre el estrés oxidativo, sobre la inflamación crónica. Son las moléculas que van a actuar entrando en cascadas bioquímicas especiales de nuestro organismo que nos van a permitir la regeneración celular, la desintoxicación de nuestras células y la reparación de ciertos tejidos. Así que el Lintox, este conjugado de polifenoles, entre los cuales vamos a hablar de la betalaína, el muricatenol, el ácido elágico, van a favorecer todos estos procesos metabólicos en nuestro organismo. Los más estudiados son, por ejemplo, los procesos del estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado, que son característicos de enfermedades crónico-degenerativas. Y, por ejemplo, en el caso de las infecciones por el VPH, pues sabemos que el organismo se ve sometido a estos procesos de estrés oxidativo e inflamación crónica. Y es así en el cual nuestro sistema inmune disminuye a volverse un sistema inmune deficiente. En este caso, estos polifenoles actuando sobre el estrés oxidativo, la inflamación crónica y otros muchos procesos bioquímicos van a mejorar la respuesta de nuestro sistema inmune. Doctora, ¿ayudan con la regeneración celular el Lintox? Claro que sí, ayuda a la regeneración celular. Las células, nuestras células tienen la capacidad de autorrepararse, autorregenerarse en ciertos casos. Cuando una célula sufre estrés oxidativo o inflamación crónica de bajo grado, estos procesos no se llevan a cabo. Entonces, en este caso, los polifenoles actúan activando ciertos procesos biomoleculares en los cuales van a permitir este ciclo de regeneración de los epitelios, de los tejidos a nivel celular. Doctora, maravilloso poder encontrar definitivamente también médicos como el doctor, ¿verdad?, que tiene el compromiso de buscar otras nuevas oportunidades de tratamiento en patologías que no son tan frecuentes y que por eso obviamente son difíciles de tratarlas. Exacto, y tenemos que estas patologías, como bien lo decías, no son tan frecuentes, ¿verdad? Incluso el asistir con un otorrinolaringólogo es como un poco infrecuente hasta cierto punto.
y son pues especialidades en las cuales tratan patologías extrañas, patologías raras, y estas patologías, este tipo de patologías es un objetivo terapéutico de estos conjugados biomoleculares, tratar patologías raras que tienen muy pocos protocolos de tratamiento, porque como bien lo decía el doctor, no existen protocolos establecidos, es básicamente un proceso de ensayo-error muchas veces, ¿verdad? Estos, según la lógica, según las hipótesis que arma cada médico con sus pacientes, pues vamos actuando. Y esta gama de bioconjugados nos permite agregar algo más a los tratamientos, una alternativa más que nos va a permitir mejorar la función del sistema inmune, con lo cual pues vamos a tener ciertos beneficios. Doctor Narváez, también en Sevilat, usted ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de usarlo en estos tratamientos. Sí, como te explico, como estos tipos de tratamientos nosotros no usamos meramente un solo fármaco, sino que los usamos como coayudantes. Entonces son varios los coayudantes que subimos. Todo lo que nos ayude a subir el sistema inmune, todo lo que nos ayude a mejorar la replicación celular, a controlar la replicación celular, a lo que nos ayude a establecer un mejor epitelio, obviamente todo eso nosotros lo ayudamos. Entonces este dúo de medicamentos efectivamente sube las defensas, como decía la doctora, reduce el estrés oxidativo, mejora la reepitelización celular. Entonces obviamente el binomio nos ayuda un montón. Sí. Ya porque como te explico, la VPH, tanto como el rinoescleroderma, afectan el epitelio respiratorio y entonces afectan completamente todo el epitelio, incluso lo destruyen, y entonces este tipo de medicamentos nos ayudan mucho para mejorar todas esas condiciones. Doctora, el Sevilat, ¿cuál es la composición de Sevilat? Sevilat es un bioconjugado de entre los cuales contiene polifenoles. Está la beta-laína como polifenol de Sevilat. Además de eso tenemos el ácido ascórbico o vitamina C, como nosotros la conocemos comúnmente, y pues tenemos magnesio y zinc. Este bioconjugado está diseñado para mejorar la respuesta del sistema inmune. ¿Qué sucede con este bioconjugado tan bien elaborado? Es que, por ejemplo, la beta-laína tiene la capacidad de potencializar la función de la vitamina C, del zinc y del magnesio. Es decir, tenemos una dosis que va a actuar potencialmente en nuestro organismo debido a la beta-laína. Además, la beta-laína le permite a las otras moléculas llegar a sus sitios de acción de una forma mucho más, de una mejor forma, lo cual nos permite mejorar la respuesta del sistema inmune. Estamos hablando de estos tratamientos para enfermedades no tan comunes, pero ¿para quiénes o para cuáles otras patologías podría estar indicada el Intoxisevilat, doctor? Bueno, tenemos que al ser moduladores del sistema inmune, pues realmente van a mejorar nuestro sistema inmune, con lo cual podemos prevenir múltiples patologías. En el caso de Sevilat, pues vamos a hablar de las patologías respiratorias que normalmente conocemos, patologías gastrointestinales, los resfriados comunes, por ejemplo, disminución de estos procesos. Pero además de eso, cuando hablamos del Intox vamos a estar trabajando con múltiples patologías a nivel de nuestro sistema inmune, a nivel de la inflamación crónica de bajo grado y a nivel del estrés oxidativo. Maravilloso, doctora. Muchísimas gracias, doctor Ulises Narváez, por darnos la oportunidad de conocer un poco más de su especialidad, de estas enfermedades. También a usted, doctora Gabriela, por esos aportes, a ustedes ahí en casita por permitirnos educarlos a través de este programa de los investigadores médicos que tienen el compromiso justamente de empoderarnos en hablar y conocer temas de salud. Vamos a invitarlos a que nos busquen en nuestro canal de YouTube para que puedan seguir informándose con nosotros.